Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, es un gusto desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Importancia de la recreación en tiempos de COVID-19. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez, comunicador del INIE, y les acompañaré en la moderación de la actividad. La investigadora que nos acompañará hoy se llama Carmen Grace Salazar Salas. Es doctora en comportamiento del esparcimiento de Indiana University, Estados Unidos. Obtuvo la maestría en recreación y la licenciatura en educación física en la Universidad de Costa Rica. Labora en la Escuela de Educación Física y Deportes de la universidad. Ella ha desempeñado diferentes puestos administrativos en la universidad. Fue subdirectora y directora de la Escuela de Educación Física y Deportes, vicedecana de la Facultad de Educación, coordinadora de la Comisión de Acreditación de la Escuela de Educación Física y Deportes, directora de la revista Educación, directora de la Comisión de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación. Actualmente es la coordinadora de la maestría en recreación, subdirectora de la Comisión de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación, miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigación en Educación, miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. Además, es coordinadora del Programa de Educación y Contextos Socioculturales del Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la Universidad de Costa Rica. Ha brindado cursos en grado en esta universidad, así también en posgrado en la UNA y la UNED. Algunos de sus temas de investigación, publicación e interés incluyen efectos de estudiar en el extranjero, diferencia en la preparación profesional de las carreras de recreación y educación física, recreación como fuente de beneficios infinitos, recreación y mujeres, la recreación de personas inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, playgrounds, recreación de comunidades en vulnerabilidad social y fotovoz. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales con ponencias relacionadas con la recreación. Antes de iniciar, les recordamos al público participante que dudas o comentarios se evacuarán al final de la conversación. Les agradecemos que mantengan el micrófono silenciado y la cámara apagada. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Carmen Grace Salazar Salas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a compartir la pantalla para empezar la presentación. Y vamos a ver. Vamos a empezar primero recordando cómo era la realidad que teníamos antes del COVID-19. Que yo recuerde, teníamos una vida de corre-corre, siempre decíamos que nos faltaba tiempo, que mucho del tiempo lo pasábamos en las presas, en las carreteras, teníamos dolores de espalda, de cuello, de estómago y padecíamos de estrés por el trabajo o el estudio. Entre semana trabajábamos, estudiábamos, no compartíamos mucho con la familia por el corre-corre que teníamos. Utilizábamos frases como viernes de moda, sabadito alegre y al fin viernes cuando se acercaba el fin de semana. Y yo siempre me cuestionaba por qué usamos esas frases, qué hay detrás de ellas, cuál es el mensaje oculto. Los fines de semana participábamos en actividades para divertirnos como paseos, visitas a familiares, ir al cine, salir a comer, entre otros. Y si ustedes analizan, eran actividades que hacíamos fuera de la casa e implicaban mucha socialización. Actualmente, ¿cómo es nuestra realidad? Bueno,
Una vida más pausada, ya no utilizamos tanto tiempo en las presas, en las carreteras, pero siempre seguimos con dolores de espalda, de cuello, sobre todo por pasar tantas horas frente a la computadora. Seguimos teniendo estrés por el trabajo de estudio y siempre seguimos diciendo que nos falta tiempo. Entre semana seguimos trabajando y estudiando y se ha sumado las labores de la casa, especialmente para las mujeres cuando las labores no están distribuidas entre todos los integrantes de la familia. Compartimos mucho con las familias, pero ¿realmente estamos compartiendo con ellos o simplemente estamos viviendo bajo el mismo techo? Seguimos usando las frases de al fin viernes o viernes de moda, sabadito alegre. Me parece que ya no tanto. ¿Por qué? Sería interesante averiguar, ¿verdad? Indagar por qué. Los fines de semana, las actividades que realizamos para divertirnos son básicamente las que he oído: ver televisión, navegar en internet, participar en juegos de mesa, conversar con amistades o familiares en línea, realizar paseos en línea, porque ahora tiene que ser en línea por el aislamiento. Y si analizamos, tienen que ser dentro de la casa, precisamente para respetar las normativas del gobierno. No hay mucha socialización presencial, excepto con nuestra burbuja familiar, y ha empezado a surgir el aburrimiento. Y también tenemos temor a contagiarnos, tenemos trabajo, tenemos estudio y problemas financieros en muchos casos. Y eso ha provocado estrés, desánimo, cansancio, afectación de la salud mental y al final de cuentas no estamos teniendo salud integral. También tenemos una redistribución del tiempo. Antes invertíamos mucho tiempo, por ejemplo, en las presas, pero ahora, ¿qué se hizo ese tiempo? Porque lo pudimos haber recuperado y tenerlo ahí como libre. ¿Qué hacemos para sentirnos mejor y hacerle frente a los efectos de la pandemia, no solo en cuestiones de salud, también financieros? ¿Cómo vencemos el aburrimiento? Ayer en Costa Rica, el doctor Ruiz, médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, nos decía que hay que recargar fuerzas, porque como dijeron hoy, esto va a durar muchos meses. Entonces, ¿cómo hacemos para recargar fuerzas y energías? Bueno, ahí es donde entra la recreación. La recreación como profesión es relativamente nueva, sobre todo en América Latina y en nuestro país. Tiene su propio cuerpo de conocimientos e investigación. Es una carrera que se complementa con otras como la educación física, educación musical, artes plásticas y otras. Y aquí es importante esto, se complementa con la recreación, no es parte de la educación física. Por lo menos eso queda muy claro cuando una ha tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Y les comento, en la universidad donde obtuve la maestría en recreación, la carrera de educación física perteneció a una facultad y la carrera de educación física en otra, o sea, diferentes, recreación y educación física en facultades diferentes. En la universidad donde obtuve el doctorado estaban dentro de la misma facultad, pero eran escuelas completamente diferentes. Y esa es la dinámica en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, donde esta división ha permitido que la recreación haya surgido y se haya profesionalizado y brindado muchos beneficios a las personas. Pues en la vida diaria, la recreación consiste en actividades en las cuales participan las personas durante su tiempo libre. Hay muchas características de la recreación, pero estas son las 5 más importantes que se recogen en el concepto de lo que es recreación. Primero, la recreación son actividades. Tienen que ser agradables, tenemos que disfrutarlas plenamente. Se realizan en el tiempo libre, se seleccionan voluntariamente y contribuyen con el desarrollo integral de las personas. Y esta quinta característica es esencial para diferenciarla de otro concepto que vamos a ver más adelante. Un concepto también importante de aclarar es el de tiempo libre, porque dijimos que la recreación se realiza durante él. El tiempo libre es la porción de tiempo en el cual no tenemos que cumplir con tareas, responsabilidades, compromisos y trabajo. Este concepto de diversión es el que quiero aclarar para diferenciarlo de recreación. La diversión, le digo yo a mis estudiantes, es como la moneda, tiene dos caras. Por un lado tenemos la diversión negativa y por otro lado la diversión, la positiva y la negativa. En cuanto a la positiva, esta siempre va a ser la recreación.
pero como existe el término de recreación, pues ese es el que se utiliza. Y el de diversión negativa se emplea para cierto tipo de actividades cuyas consecuencias son negativas. Aquí las consecuencias de la recreación van a ser positivas, puesto que estamos hablando del desarrollo integral de las personas. Y aquí tenemos una frase del compañero Carlos Ballestero que dice que toda recreación es diversión, pero no toda diversión es recreación. ¿Por qué? Porque toda recreación es diversión positiva, pero no toda diversión, la negativa, es recreación. Entonces veámoslo un poquito más en detalle. Aquí tenemos de este lado las características de la recreación versus las de la diversión negativa, que son actividades que se disfrutan en el tiempo libre, pero son prohibidas por ley, costumbre o creencia. Si analizamos los dos tipos de actividades que se realizan en el tiempo libre, son divertidas, agradables, por eso se realizan. Las personas las seleccionan y al final de cuentas deciden si participan o no en ellas. Pero ya aquí empiezan a diferenciarse. La recreación es parte de la educación no formal, que es otra diferencia con la educación física, porque la educación física es parte del sistema formal de enseñanza. Y la diversión negativa, si tiene alguna educación, pues es informal. La recreación trabaja en pro del desarrollo integral de las personas. Las actividades siempre generan consecuencias positivas. En cambio, la diversión negativa son actividades dañinas u ofensivas para la propia persona o para alguien más. Muchas de las actividades que tienen que ver con diversión negativa son actividades de exceso y de abuso. Después de escuchar el concepto de recreación, yo supongo que ustedes están preguntando, bueno, ¿y cuáles actividades son recreativas? Entonces vamos a pasar a ellas. Hay 10 tipos de actividades recreativas. Les voy a explicar una de una en una. Pero antes, lo que quiero es que ustedes vayan pensando, haciendo un análisis mientras las explico de las siguientes preguntas. Vayan respondiendo a ustedes. ¿Cuáles ejemplos específicos de actividades recreativas podemos realizar en la casa con los materiales o el equipo que tenemos? Porque podríamos tener algún juego de mesa, por ejemplo, lo tenemos ahí guardado, saquémoslo y lo utilizamos. ¿Cuáles actividades recreativas de las que ya existen podemos modificarlas para realizarlas en la casa con lo que tenemos? ¿Cuáles actividades podemos inventar? Uy, aquí esto es infinito. ¿Cuáles actividades recreativas dejamos de realizar y que podríamos retomar? ¿Cuáles actividades recreativas nos gustaría realizar por primera vez? ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para recrearnos? Porque esto del uso de la tecnología ha sido un boom, gracias a Dios, y ha permitido que mucha gente se recree. Entonces, vean que aquí las preguntas están en plural, porque la idea es que ustedes las piensen para ustedes de manera individual, en pareja, pero sobre todo para la familia. Entonces, pasemos a ver los tipos de actividades recreativas. Entonces, aquí tenemos la recreación física. Y tiene 3 grandes categorías que ustedes ven aquí. Los deportes, que tiene subcategorías individuales, deportes en parejas, en equipos y aquí los extremos. Tenemos los juegos, que tiene una gran cantidad de clasificaciones de tipos y las actividades de acondicionamiento físico. Entonces vean que estas son las 3 grandes categorías, pero ellas se subdividen en otras y hay ejemplos específicos de cada una de ellas. Entonces ustedes pueden ir relacionando y viendo, yo hacía tal actividad, yo participaba en tal deporte e ir haciendo un diagnóstico de lo que ha hecho como recreación física, qué le gustaría hacer. Pasamos a la recreación artística. Esta es una de las más diversas. Y aquí, en los ejemplos que pongo, solamente hay pocas actividades de las que se pueden realizar, pero estas involucran actividades de baile, de danza, de teatro, drama, mimo, de música y canto y todo lo que tiene que ver con artes plásticas, manualidades, grabados. En estas actividades y en otras, el papel de la persona participante puede ser de 3 tipos. Yo puedo bailar, yo puedo hacer teatro, yo puedo cantar o tocar algún instrumento, yo puedo pintar. Pero también puedo montar una coreografía y todo un show bailable, puedo montar una obra de teatro, puedo escribir la letra y música de alguna canción, puedo montar una exhibición para que otras personas exhiban, ¿verdad? Muestren sus trabajos. Pero también puedo ir
a un show que estén dando, por ejemplo, en el Médico Salazar o en el Teatro Nacional. Puedo ir a ver una obra de teatro, puedo ir a un concierto y puedo ir a una sala de exhibición cuya muestra artística fue organizada por alguien más. Entonces vean que los papeles que podemos tener dentro de la recreación son diversos. Pasamos a otro tipo de actividad que es la intelectual. Esta es muy importante en cualquier edad, pero es relevante en niños y en personas adultas mayores por el Alzheimer. Y como el nombre lo dice, es trabajar el intelecto. Físicamente son actividades pasivas, pero tienen su enfoque precisamente en lo intelectual. Recreación al aire libre. Son las actividades en contacto con la naturaleza y podemos ir aquí a un río, como se ve en esta fotografía, o a la montaña a acampar, pero también podemos ir al parque del pueblo, aunque ahora pues estamos limitados. Estos son los tipos de actividades recreativas que han sido limitadas por el aislamiento social al que estamos sometidos por la pandemia. Pero esperemos que pronto lo podamos retomar. Y hay muchísimas actividades que se pueden hacer en contacto y el disfrute de la naturaleza. Tenemos los pasatiempos, que son actividades individuales usualmente y pueden involucrar, por ejemplo, construir modelos a escala, la jardinería, la fotografía y muchos otros. La recreación social, el nombre también nos dice de qué se trata, es socializar, compartir con los demás. Este es otro tipo de actividad recreativa que ha sido afectado por la pandemia, puesto que tenemos que mantener el distanciamiento social. Pero básicamente involucra las fiestas, las cenas y compartir con otras personas. Aquí, como ven, estas personas están jugando y ustedes dirán, pero eso no entra dentro de los juegos, por lo menos artísticos o intelectuales. Y sí, las actividades no son exclusivas de un tipo de actividad recreativa. Pueden estar ubicadas en diferentes según el objetivo que queramos reforzar. Tenemos la recreación turística y aquí es algo importante tener presente. El turismo como actividad que se realiza en el tiempo libre es recreación, pero hay que respetar que sea profesionalizado. Y yo soy del pensamiento, como decía un profesor, que algún día va a haber una coordinación extraordinaria entre los profesionales de turismo y los de recreación, para que los de recreación se enfoquen en las actividades recreativas de los turistas y los de turismo de toda la logística que implica que las personas vengan y estén en el país. Tenemos la recreación educativa, esta también ha tenido mucho auge ahora. Esta implica aprender y podemos llevar talleres para aprender a cocinar, clases formales o informales para aprender a tocar guitarra, para aprender a bailar e inclusive llevar talleres y charlas. De hecho, ustedes están en recreación educativa porque están sacando de su tiempo para aprender acerca del tema. Tenemos la recreación espiritual, no es religión, sino espiritualidad. Y sí tiene que haber un nexo entre religión, pero la idea es realizar, participar en actividades que nos brinden paz, tranquilidad. Y eso se logra por medio de la oración, del rezo y de la celebración de ciertas festividades. Y tenemos, el voluntariado. El voluntariado tiene muchos roles, pero básicamente se trabaja en pro de la naturaleza, de los animales que tanto lo necesitan porque no pueden externar sus necesidades, y del ser humano, como está sucediendo en esta pandemia que estamos colaborando con las personas que no tienen las bendiciones como nosotros de estar frente a una computadora escuchando una charla porque su preocupación es la de sobrevivencia, de qué comemos hoy. Las actividades recreativas tienen diferentes formas de organizarse, ya esto es para efectos de las personas que las organizan. Pero entonces podemos ver que para recrearnos podemos participar en ciertos clubes o grupos, podemos participar en ciertas competencias, como se ve aquí de pintura, pero podría ser de baile, de canto, de chistes. Podemos hacer paseo o excursiones, podemos participar en actividades especiales, que es el nombre correcto según los filólogos para el término eventos especiales. Porque en español, evento es un suceso que ocurre de pronto, no está planeado. Y en recreación
este tipo de actividades requiere muchísimo planeamiento. Tenemos las actividades de educación, que aquí es cómo se organizan las charlas, los cursos, los talleres, hasta los congresos. Tenemos esta instalación abierta que no implica que sea un edificio lo que esté abierto. En algunos casos sí, pero en otros no. Es un lugar que tiene un horario de acceso a las personas y ha sido uno de los que más ha sido afectado con la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí incluimos los gimnasios, las piscinas, los museos, las bibliotecas, las playas, los parques nacionales. Y entonces ahora poco a poco vamos retomando participación en ellos con las medidas que el gobierno está estableciendo. Y el servicio de voluntariado que tenemos, que organiza la persona con todas las que se han inscrito para hacer voluntariado. Entonces, es cómo ubicarlas donde corresponde y donde mejor se puedan desempeñar. La recreación no son simples actividades que se realizan. Cada una de ellas promueve, brinda algún beneficio. Veamos esos beneficios que son de dos tipos, para las personas de manera individual y para la sociedad de manera colectiva. Entonces, estos son los 5 beneficios que una persona puede obtener dependiendo del tipo de participación o del tipo de actividad en la que participa. Entonces, veámonos un poquito más en detalle. Esto es una muestra de lo que muchísimas investigaciones dicen. De hecho, toda la presentación está basada en investigaciones. Y veamos ejemplos. La recreación mejora el humor, aumenta la alegría, la risa, reduce la ansiedad, el estrés, la depresión, el aburrimiento. Mejora el apoyo social. Las personas que tienen esos lazos afectivos se sienten cuidadas y piensan que tienen ayuda disponible si la requirieran. Las actividades recreativas compartidas reducen el estrés, el aislamiento y la soledad, fomentan el aprendizaje, la resolución de problemas y el proceso es de pensamiento. También fomentan la paz, los sentimientos de pertenencia, y algo interesante que dicen los autores es que el hecho de rezar u orar da tranquilidad mental y promueve que el cuerpo se desacelere. Perdón, es que estoy tratando de leer y las pantallitas que ahí salen me están bloqueando lo que está abajo. También tenemos con los beneficios físicos que promueven un estilo más activo y reduce los hábitos sedentarios, y eso hace que se reduzca el riesgo de muchas enfermedades porque el organismo empieza a funcionar de manera más eficiente. Y lo importante de la recreación es que con las actividades que hacemos, como son actividades que nos gustan, que nos causan placer, se produce las endorfinas, que son proteínas que tienen un efecto sedante y se le llaman la hormona de la felicidad por la sensación de bienestar. Entonces estos compuestos aumentan igual que la serotonina, la dopamina, y se reduce el cortisol, que es el que causa el estrés. Los beneficios para la sociedad se ven desde diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, tenemos la familia. Las actividades de recreación familiar son fundamentales, especialmente en estos momentos. No importa la integración que tenga la familia, es importante que las personas compartan las actividades para que los lazos, la comunicación entre los miembros de ese grupo social mejoren. Entonces, es importante que cuando se planean actividades recreativas en familia, recordemos que hay que complacer a los demás, porque no solamente deben la familia hacer las actividades que yo quiero, sino que tengo que complacer a otros, por lo tanto, tengo que ceder y hay que compartir, que es lo más importante. Ahí el asunto es cómo organizarse para que las actividades de todos se realicen en algún momento y a todos se les complazca y todos estén felices. Otros grupos sociales también se ven beneficiados con la recreación. Este es otro de los ámbitos en la recreación que se ha visto afectado
con la pandemia. Eso se implica en los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los compañeros en la comunidad, y como por el distanciamiento social, pues ya no podemos socializar con ellos como antes y obtener los beneficios que este tipo de actividades brindan. La naturaleza también se ve beneficiada porque cuando la cuidamos, no solamente la podemos utilizar para el ecoturismo con personas que vienen de otros países, sino que nosotros mismos nos vemos beneficiados porque estamos aquí 24/7 y el aire que hay en esos lugares, el agua, nos puede ser de beneficio también para nosotros. Como hemos visto en los últimos días, una de las ramas de la economía es el turismo y como vimos es parte de la recreación. Como ustedes verán, la recreación genera mucho trabajo y entonces eso permite que las personas tengan ingresos para poder satisfacer sus necesidades. Y también la cultura se beneficia porque aprendemos de ella, la disfrutamos, la divulgamos y la preservamos. Cuando pensamos en recreación y entonces el concepto, los tipos de actividades recreativas y los beneficios, algunos dirán, pero es que yo no puedo recrear. Y resulta que en recreación existe el término de barreras en la recreación. Las barreras son los obstáculos, las excusas, las dificultades que tenemos para recrearnos. Entonces, Crawford y Gatsby propusieron la teoría de las barreras y ellos las clasificaron en 3 tipos. Las intrapersonales, que tienen que ver con la persona de manera individual, son los factores, las situaciones, las condiciones que yo tengo físicas, psicológicas, cognitivas y que me impiden participar en las actividades recreativas de mi agrado. Luego tenemos las barreras interpersonales, que son las que se relacionan con el cómo los demás influyen para que yo pueda recrearme o no. Y las estructurales, que son todas las demás. La falta de dinero, la falta de tiempo libre, mi horario de trabajo, que tal vez yo quiero llevar un curso de baile y el lugar me queda muy lejos, o el horario que ofrece no me sirve. Entonces, todas las demás barreras se ubican en las estructurales. Pero resulta que estos 2 autores, junto con Jackson, se dieron cuenta de que cuando una persona realmente quiere participar en una actividad recreativa, hace lo que sea con tal de solucionar, de eliminar, de reducir la barrera. Y eso ellos lo llamaron negociación de las barreras. Entonces, si realmente yo quiero hacer algo, como dice alguien, muevo las fichas y lo logro. Entonces, si quiero ir a bailar, si quiero ir a bailar y tengo un hijo pequeño, pues entonces la pareja, esposos, busca a alguien de confianza que le cuide al niño. Ahora pues ya eso está limitado, pero insisto, Dios primero, pronto volvamos a esa realidad o alguna similar, que no va a ser lo mismo antes y después de la pandemia. Pero aquí lo importante es que si realmente yo quiero hacer una actividad recreativa, yo negocio, o sea, soluciono, elimino la barrera, el obstáculo que me lo está impidiendo. Estas son las 3 barreras que yo he visto que las personas mencionan más. No quiero participar en la actividad, no me gusta, que para mí mucho tiene que ver con las barreras intrapersonales. Y estas 2 que son como las más comunes, ¿verdad? ¿Por qué es importante la recreación? Bueno, la salud integral está compuesta por la salud física y la mental. En el mundo, dicen los expertos, la salud física es la que se le ha dado más recursos, es la que tiene más investigación, más profesionales. Y de hecho, profesionales en el Reino Unido y en España reclaman que la salud mental debería recibir tanta atención, tanto financiamiento como la física. Por dicha, la física ha estado tan avanzada que la situación del COVID no ha sido peor precisamente por todos los avances que tenemos en ese ámbito. Pero desde antes de la pandemia, ya los profesionales en salud venían diciendo que muchas personas tienen problemas de salud mental y con
el COVID se han aumentado. Entonces veamos casos específicos, un caso específico de salud mental y de salud física que nos pueden afectar. ¿Por qué? La recreación es parte de la salud. No hay salud sin salud mental, dice la Organización Mundial de la Salud. La recreación promueve la salud física y la salud mental por medio de la diversidad de actividades. Entonces, debemos mantener un equilibrio entre ellas para tener salud integral. Si participamos en actividades recreativas de recreación física, vamos a tener salud física. Y si participamos en diversas actividades recreativas de otro índole, podemos fortalecer la salud mental. Y si participamos en ambos tipos, pues vamos a tener un equilibrio, o sea, salud integral. Decía mi profesor de la maestría que tenemos que aprender a recrearnos. Entre semana mínimo 1 hora y fines de semana 4 horas. Claro, eso era antes de la pandemia. Sin embargo, deberíamos tratar de lograrlo. Pero a veces yo creo que esto de la hora no es tan necesario, porque si tenemos el radio prendido y sale una canción que nos gusta, la podemos cantar, la podemos bailar. Y podemos ver que después de 3-5 minutos nuestra actitud es diferente porque liberamos endorfinas, nos desestresamos, hicimos catarsis. Entonces a veces no es necesaria 1 hora, pueden ser solo minutos, pero el beneficio estuvo ahí. Antes del COVID y más ahora, nuestra vida era muy sedentaria y ahora más. Entonces veamos las consecuencias para la salud física. Si no nos cuidamos, vamos a tener consecuencias más graves de sobrepeso y obesidad. El sobrepeso es cuando ya empezamos a aumentar, ¿verdad? Un poquito de peso y ya hablamos de las llantitas, de los rollitos. Pero si no nos cuidamos, podemos llegar a tener casos como estos y sobrepeso, obesidad mórbida, que es súper peligrosa. Y lo más triste de este tema es que muchas veces la obesidad empieza desde la niñez por el mismo sedentarismo que tenemos y, como dice aquí, la inadecuada alimentación. Porque si estamos comiendo de más y no nos estamos moviendo, no estamos haciendo actividad física, pues lógicamente vamos a empezar a engordar. Y la idea es cuidarnos para poder estar en las mejores condiciones cuando termine la pandemia. El problema de la obesidad es que causa muchas otras. Entonces, la persona realmente puede morir o verse muy afectada por estas otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Este es el caso en cuanto a salud física. Veamos el caso de salud mental, que es el estrés por la sobrecarga de tensión y la no catarsis que hace la persona de las situaciones que está viviendo. Entonces, podemos tener mucho estrés por el trabajo, por el estudio, o por las tareas del hogar. Y podemos sentirnos acelerados y ahora más porque tenemos el trabajo en la casa o tenemos que hacer el estudio en la casa junto con los demás miembros de la familia y eso nos causa que hasta podamos mordernos las uñas y que se nos caiga el pelo, ¿verdad? Como dos manifestaciones de lo que estamos padeciendo. Y al igual que con la obesidad, el estrés puede provocar otras enfermedades que nos pueden dar muchos problemas. Si ustedes se fijan, todas estas enfermedades son factores de riesgo, ¿verdad? Y vean que aquí tenemos a las primitas del coronavirus, ¿verdad? La gripe. Como decía un médico, cualquier enfermedad debilita el cuerpo. Y si estamos débiles por alguna de estas patologías y nos contagiamos de COVID, vamos a vernos en mayores problemas, ¿verdad? La recreación también tiene que ver con la calidad de vida. Dice esta autora maya que la calidad de vida depende de los estilos, o sea, la forma de vivir que se practique. Los estilos son comportamientos saludables o factores protectores que ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales espirituales. Los estilos mantienen el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. Cuanto más saludables sean los estilos, mejor será la calidad de vida. La participación en actividades recreativas es un factor protector o estilo saludable de vida. Y ahí la importancia y la relación de la recreación con nuestra calidad de vida.
¿Y es la recreación parte del estilo de vida de las personas? Yo diría que no de muchas, no de muchas, porque muchas lo que piensan para los fines de semana todavía, como estamos viendo, es diversión negativa. Y por eso hablábamos de viernes de moda y sabadito alegre. Además, para muchas personas la recreación es como un analgésico. Cuando nos duele el hombro, nos tomamos una pastilla, se nos quita el dolor, dejamos de tomarla. Y esa es la finalidad de las medicinas, ¿verdad? Porque tampoco hay que tomarlas todo el tiempo porque el cuerpo se vuelve adicto. Y no está mal que uno realice alguna actividad recreativa como medio de catarse, pero lo mejor, lo ideal es que sea parte del estilo de la vida de la persona para que obtenga de manera sistemática los beneficios que las actividades dinámicas y hasta las pasivas brindan y tengamos vida de calidad más que calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, parte de lo que estamos haciendo hoy, educarnos. Y este término sutil implica educación para el uso del tiempo libre. Y es aprender qué es la recreación y su importancia en el diario vivir. Y sobre todo aprender a emplearla como una de las opciones que se pueden realizar en el tiempo libre. Porque no es solo cuestión de decir, ah, qué importante, qué interesante. No, el asunto es ponerlo en práctica para nuestro propio beneficio. Y hay que tener presente que muchas actividades no requieren dinero para efectuarse. Lo que se necesita es disposición, es las ganas de hacerlo, la decisión de participar en ellas y obtener los beneficios que nos brindan. Se aprende y se repite lo que se ve. Una vez escuchaba a un orador que decía que la juventud hace el 30% de lo que se le dice y el 70% de lo que ve hacer a los demás. Entonces tenemos que empezar a establecer estilos saludables de vida para que nuestros hijos se queden con ellos durante el resto de sus vidas y los repliquen para sus hijos. El COVID ha afectado mucho a la recreación. Y si lo vemos desde la teoría de las barreras, podemos ver que las barreras estructurales que más están afectando son el aislamiento, el distanciamiento social y las finanzas. Y al final de cuentas, eso afecta las barreras intrapersonales por los factores de riesgo que puedan tener algunas personas, el miedo a contagiarse o a contagiar a otros, y eso de alguna forma también influye porque todo está relacionado con las barreras intrapersonales, porque ya para proteger a los demás no socializamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la recreación? Bueno, la importancia se basa en el impacto que ella tiene en el bienestar de las personas por medio de los beneficios que ella brinda. Los beneficios de la recreación, al final de cuentas, son un factor protector que nos van a dar calidad de vida. Y entonces ustedes dirán, bueno, ok, ¿y qué hacemos? Bueno, el COVID vino para quedarse y como hemos visto nos ha afectado la salud integral, la física y la mental. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hacer varias de estas actividades y muchas otras. Recordar que las actividades recreativas no son un simple pasatiempo sin utilidad. Todas brindan beneficios. Y aquí es importante pensar por qué la gente a veces dice que el distraerse es una vagabundería. Porque los beneficios de la recreación a veces no se ven de inmediato y no son a veces económicamente medibles para que las personas vean la utilidad que tiene económicamente hablando. Pues por eso muchas veces se les dice que son actividades que no tienen utilidad ninguna, pero no es así. Valorar los beneficios que se pueden obtener al recrearse y al negociar las barreras, cambiar de actitud y de hábitos para sobrevivir con la mejor salud posible a la pandemia, tener presente que muchas actividades recreativas no requieren dinero, sino actitud, deseo de participar y de disfrutarlas, organizar actividades recreativas en la casa, ya sean individuales, en pareja y sobre todo en familia, con base en un diagnóstico de gustos, de horarios, de materiales que tenemos, que nos gusta, que necesitamos. Usar actividades recreativas ya establecidas, o sea, ya inventadas, aquellas que están ya establecidas, pero las que podemos modificar y las que podemos inventar para poder obtener la mayor cantidad y diversidad de beneficios. Como reflexiones finales, el mantenerse con salud integral depende de las decisiones que tomemos y las acciones que realicemos. La recreación permite hacer catarsis,
recuperar alegría y fuerzas, como decía el doctor Marín, y darnos objetividad y evitar violencia, porque muchas veces toda esta ira, toda esa frustración, el estrés que tenemos, lo manifestamos con violencia y no debe aumentar la violencia interfamiliar que ya existe en algunos hogares. Tenemos que tener presente que con o sin actividad recreativa la pandemia va a seguir y tenemos que enfrentarla. Pero la pandemia se puede enfrentar de mejor manera con las actividades recreativas por los beneficios que ellas nos brindan y al final de cuentas es una actitud positiva. La recreación debe incorporarse como parte del estilo de la vida ahora y después de la pandemia. Entonces, mis objetivos con esta charla era hacerles ver la importancia de los beneficios para que ustedes los valoraran. Pero para valorar algo uno tiene que comprender en qué consiste. Yo espero que ustedes hayan comprendido que era la recreación, la valoración que tiene. Y ahora yo los insto a que pasen al tercer nivel y es a participar en actividades recreativas o fomentar esa participación durante la pandemia, después de la pandemia. Decía Dumas Cedier, me jubilo del trabajo, pero no de la recreación. O sea, que cuando yo me jubilo, dejo de trabajar. Pero vea que dice no de la recreación. Entonces eso quiere decir que no es que me jubilo y me empiezo a recrear. No, desde antes he venido recreándome. Entonces tenemos que hacer eso, recrearnos desde ahora y disfrutar la vida que tenemos antes de la jubilación y después. Porque como una vez comentábamos un compañero y yo, lo bonito de la jubilación es estar vivo, sano y cuerdo para disfrutar. Y tal vez eso lo digo yo porque muchos compañeros míos del colegio ya no están en este mundo. Y yo decía, qué tristeza, todo lo que trabajó y murió, ya no puede disfrutar la vida con su familia ahora, mientras trabajaba, ni después. Entonces no hay que esperar a esos casos extremos para decir, uy, tuve que haber hecho un cambio antes. No, hagámoslo desde ahora para obtener los beneficios de la recreación y poder vivir mejor con un equilibrio en nuestras vidas, pero tenemos que darle el valor a esas actividades que al final de cuentas nos brinden alegría. ¿Por qué antes pensábamos en viernes de moda, sabadito alegre, al fin viernes? ¿Por qué? Porque el fin de semana implicaba un cambio en la rutina, nos daba más tiempo libre, más libertad para hacer actividades que nos agradaban. Entonces, hagamos esas actividades ahora, aunque sea dentro de nuestro hogar, y cuando volvamos a la nueva realidad que vamos a tener después de la pandemia, sigamos recreándonos en pro de nuestro bienestar y el de nuestra familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Carmen Grace que nos dio esta exposición tan interesante sobre el tema de la recreación. A continuación, vamos a brindarle la palabra a la directora del Instituto de Investigación en Educación, doña Jacqueline García Fallas. Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero agradecerle a la doctora Carmen Grace Salazar la posibilidad de compartir con nosotros no solo estas reflexiones acerca de la relación del COVID y la recreación, sino sobre todo su experiencia y conocimiento durante tantos años de investigación y formación en este tema. Y creo que lo ha hecho de una manera magistral, ¿verdad? Indicando con un amplio detalle cómo la recreación forma parte de nuestra vida. No solo debemos fomentarla, sino que también debemos darnos cuenta de que ha sido otro de los espacios de convivencia que más ha sido afectados en este contexto de la pandemia y que definitivamente nos obligará a tomar conciencia sobre cómo reorientar nuestras actividades recreativas para tener una vida espiritual, psicológica, física, emocional, que nos permita tener un desarrollo integral y pleno de nuestra vida.
Y sin lugar a dudas, esta reflexión también nos pone en contacto con la importancia que tiene la convivencia y las relaciones interpersonales que van de la mano no solo de la actividad recreativa, sino de la convivencia con las personas con quienes compartimos en el trabajo, en la familia, nuestros amigos y amigas, y que definitivamente en este contexto esas relaciones se han visto transformadas, no necesariamente interrumpidas, pero sí transformadas por el escenario en el que hoy estamos, y que sin lugar a dudas, personas como ella y otros tendrán un arduo trabajo en este contexto para que la pandemia nos permita encontrar otros caminos para el fortalecimiento de la recreación, pero al mismo tiempo para post pandemia poder analizar, indagar y proponer sobre cómo fue el impacto de la pandemia en la recreación. O sea que Carmen Grace tienen arduo trabajo, todas y todos ustedes, en este contexto. Y sobre todo, creo yo que uno de los aspectos más importantes es valorar también el impacto que la recreación tiene para recuperar parte de esa energía vital que hoy sentimos de repente disminuida, preocupada, ¿verdad? En torno a lo que hemos vivido a raíz de la pandemia. Así que muchas gracias a Carmen Grace, quien actualmente es la coordinadora del programa de investigación en educación y contextos socioculturales, que nos ha permitido en estas últimas semanas reflexionar sobre diferentes aspectos que están asociados a este tipo de situación única. Algunos dicen que insólita, ¿verdad?, para la humanidad del siglo XX y del siglo XXI. Muchas gracias, Carmen Grace, muy amable por sus palabras y por la forma en que expuso. Gracias, Jackie, muy amable. Muchas gracias, doña Jacqueline, por brindar esas palabras. A continuación vamos a abrir el espacio de comentarios o preguntas que tengan las personas que nos están escuchando, ya sea por la transmisión vía Facebook Live o bien por la plataforma de Zoom. Por acá en la plataforma de Zoom tenemos varias personas muy activas. Un saludo cordial a todas ellas. Y aquí tenemos una pregunta de Jaime Cascante que dice, ¿qué actividades puntuales puede recomendar tomando en cuenta las barreras actuales? Bueno, no hay como una receta para todas las personas ni todas las familias, por eso yo comentaba que hay que hacer un diagnóstico de qué nos gusta, qué tenemos, porque si tenemos que trabajar con lo que tenemos dentro del hogar, tenemos que ver qué tenemos a disposición, o inclusive podríamos darnos cuenta que podemos adquirir algún juego de mesa, por decir, y aprovecharlo en la casa. En la casa, en recreación física, podríamos caminar, trotar, saltar suiza, podemos caminar dentro de la urbanización, si se tiene esa posibilidad. Con recreación artística se puede hacer muchísimas cosas. Se puede hacer bailes, hacer concurso de bailes, montar una coreografía en la familia, hacer concurso de chistes, de adivinanzas, de retahilas, de bombas, ahora que se acerca el 25 de julio. Podemos hacer charadas, podemos dramatizar cuentos, podemos montar una historia de cómo nos sentimos a raíz de esta situación. En recreación intelectual podemos trabajar muchos de los juegos que antes jugábamos como papel y lápiz, el de ahorcado, que ahora también están digitalizados. Podemos jugar Scrabble, los juegos de memoria, inclusive no hay necesidad de comprarlos, podemos hacerlos, los podemos confeccionar y
utilizar tiempo haciéndolos y después jugándolos. Los juegos tradicionales son fenomenales. Muchos de nosotros los jugamos cuando éramos niños y es un medio para transmitir parte de nuestra cultura a nuestros niños. Entonces, dentro de los 10 tipos de actividades recreativas podríamos utilizar o puntualizar muchos ejemplos. Yo creo que es importante tratar de utilizar el recurso de Internet, porque, por ejemplo, se pueden visitar museos de otros países, se pueden hacer visitas guiadas, virtuales, fenomenales, ¿verdad? Tal vez no vamos a tener la oportunidad en un futuro cercano de ir y visitarlo personalmente, pero lo podemos hacer ahora, y si lo podemos hacer luego, ya sabemos cuáles son los mejores lugares a los que se pueden ir después. Entonces, puntualizar, habría que tomar cada una, pero lo importante ahí es que la persona analice qué me gusta, qué necesito, qué puedo realizar, y con base en eso hacer actividades que, recuerden, tienen que ser agradables, tienen que disfrutarse plenamente para que sean recreación, porque si no son agradables no producimos endorfinas. Continuamos con los comentarios. Marina Rivera Vargas dice, excelente profesora Carmen Grace. Muchas gracias. Qué importante incluir la salud mental en estos momentos y la recreación súper necesaria para esto. Continuamos con Diego Rodríguez. Ante su consulta menciona, ¿cómo hacemos para que la población dé el primer paso a estos beneficios? Ya que las personas tienen muchísimas responsabilidades ante la nueva forma de trabajar y estudiar. Yo creo que ahí es concientizando a las personas. O sea, si las personas realmente no ven el valor de la recreación, van a seguir sobrecargándose de trabajo y de estudio, porque no ven en la recreación, con los 10 tipos de actividades recreativas, la importancia. Y esto queda muy claro con lo que es recreación física. ¿Cuántos años los profesionales en educación física venimos hablando de la importancia de hacer actividad física? Y es una minoría la población que realiza actividad física. ¿Cuándo tienen que hacerla? Cuando tienen un infarto o casi un infarto. Entonces, obligatoriamente el médico los manda. ¿Pero por qué tuvo que esperarse que le pasara eso para entender que la actividad física era importante? Lo pudo haber hecho antes y evitarse todo ese dolor, ese malestar que sufrió. Igual es con la recreación, porque estamos hablando de recreación física, al final de cuentas lo que llamamos también deporte salud. Y como vimos, la salud mental es muy importante y se está viendo afectada muchísimo por las condiciones que tenemos ahora. Entonces es entender, si no me cuido yo, nadie lo va a hacer por mí. Y esa es una frase de mi mamá. Si usted no se cuida, nadie lo puede hacer por usted. Porque si yo estoy enferma en una cama, ni siquiera mi mamá, que quiere con toda el alma, puede llegar y decirme, le doy mi salud, váyase con mi salud, y yo me quedo con su enfermedad en la cama. No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegar a extremos para poder entender, ay, tengo que haberlo hecho antes, tuve que haber incorporado esto dentro de mi estilo de vida? Pero es lo que decía, el problema con la recreación es que mucha gente cree que son solo jueguitos. Y los juegos, por definición, son actividades cortas y que no requieren mucha destreza ni mucho conocimiento. Y entonces hay muchas personas que trabajan animando actividades recreativas que involucran juegos, pero se quedan ahí. Y entonces mucho de lo que está en la mente de las personas es recreación igual a jueguitos. Y no ven más allá, porque aunque sean juegos, también tienen beneficios. Pero tenemos que ir más allá. En realidad es una cuestión de que la persona comprenda, por eso hablaba de esos 3 pasos, los 3 peldaños, comprender qué es, porque si, primero, si yo no sé que el tema existe, no puedo hablar de él, y si no comprendo en qué consiste, no puedo hablar de él con propiedad, y hasta que lo comprenda y vea los efectos positivos que tiene, entonces puedo valorarlo e incorporarlo, pero ya es difícil, en realidad esa es la lucha tenaz, constante que tenemos de recreación. Continuamos. Muchas gracias, doctora.
Por acá, Cristina Panameño dice, como docente de educación física, nos ha tocado reinventarnos, enviando tareas de actividad física y recreativas a través de materiales de reciclaje. Sí, sí, yo sé que algunas condiciones del sistema formal de enseñanza son difíciles para algunas personas, pero es un medio. Inclusive al mandar con material de reciclable puede educar a las personas, que de esa manera podemos proteger el ambiente, ¿verdad? Con ese tipo de tareas escritas hay que ser muy claro, muy específico de lo que es lo que se quiere, cuál es el objetivo, y dependiendo de la edad de los estudiantes, las indicaciones tienen que ser muy claras para los padres de familia, porque esa es otra tarea que han tenido que asumir los padres de familia, el ser maestros en la casa. Entonces, eh, yo realmente, o sea, me agrada que diga el reinventarnos, que es un verbo que hemos puesto de moda ahora, y, y sí, realmente la felicito y a seguirlo haciendo. Lo que pasa es que hay que pedir, sobre todo en la actividad física, que la gente avance poco a poco. Si se les exige mucho, las personas se pueden frustrar. Y entonces en recreación hay otra teoría que dice que cuando el nivel de la actividad es igual al de las destrezas de las personas, la actividad se realiza muy bien. Si la actividad es muy difícil, la persona se frustra y la deja. Y cuando la actividad es muy fácil, la persona se aburre y también la deja. Entonces hay que mantener ese equilibrio entre el nivel, la exigencia de la actividad y la capacidad de las personas para que lo vean como un reto lograble, y por eso hay que ir pidiendo poco a poco, poco a poco. Tenemos saludos desde Chile, Consuelo D. y Cristina Panameño desde Guatemala. Muchas gracias a esas personas que nos están viendo fuera de nuestras Ujú, fronteras y también a las personas costarricenses que están ujú. con nosotros esta tarde. Por acá, A. Salas dice, muchas gracias por la oportunidad de escuchar a doña Carmen Grace. Quería consultarle en el caso del término ocio. En algunos casos se compara con la recreación, en otros hasta les dan diferentes contextos o características. Estamos ante el mismo concepto, quiero decir, el ocio y la recreación es lo mismo. Eh, no hay un concepto único para lo que es recreación. Si usted lee a 1000 autores va a encontrar 1000 definiciones. Lo que podría encontrar son características semejantes. Y de ahí la definición que yo uso, porque cuando yo volví a Estados Unidos y volví a la escuela de educación física, y yo venía con la mentalidad clara de que la recreación no es parte de la educación física, como se da en América Latina por cuestiones históricas, entonces tuve que empezar a plantearlo, las diferencias entre educación física y recreación. Entonces acuñé esa definición para poder facilitar la explicación de lo que es recreación. Ocio es usado en algunos países, sobre todo en España, como sinónimo de recreación. Tiene una connotación positiva. Pero resulta que en América Latina, no sé por qué, porque hablaba con una amiga brasileña, ocio tiene un significado negativo en los países de habla española y portuguesa. ¿Qué hicieron los españoles durante la colonia? No sé, para que el término que ellos siguen usando de manera positiva aquí se vea de manera negativa. De hecho, en un himno nuestro, el del 15 de septiembre, hay una frase que dice, no recuerdo bien, que habla que hay personas que prefieren el ocio al honor, o sea, la vagabundería, la pereza. Entonces, depende del autor que usted consulte, podría darse cuenta que está hablando de recreación, o sea, es lo mismo, pero con diferentes palabras. Algunos, como el caso mío, yo no uso la palabra ocio, sino que uso la palabra esparcimiento para hablar de una sensación que experimenta uno, que siente cuando tiene tiempo libre. Y se los explico así a los estudiantes. Imagínense que
Mañana es el último día del semestre, es un viernes y usted tiene examen a las 5 de la tarde. Usted sabe que a las 5 y a las 7, cuando entregó el examen, usted no tiene nada más que hacer. Cuando usted entrega el examen, tiene una sensación tan agradable de libertad. Eso es esparcimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene ahora tiempo libre. ¿Y qué puede hacer durante ese tiempo libre? Recreación. Entonces, para mí, son términos diferentes. Yo no uso ocio, primero porque en Costa Rica se habla de recreación, la legislación habla de recreación. Y segundo, porque el término ocio, como le digo, en la mente de las personas tiene un significado negativo. El problema que estamos teniendo ahora es que en inglés, que es mucha la literatura que se usa en recreación, tiene un término, ellos tienen la palabra recreation, pero también tiene el término leisure. Y leisure, los mismos profesionales en recreación han indicado que tiene 3 significados. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuando se hace la traducción, porque no puede ser literal. Tiene uno que comprender el contexto bajo el cual escribió el autor para comprender de qué está hablando. ¿Está hablando de tiempo libre? ¿Está hablando de recreación o actividades recreativas? ¿O está hablando de esparcimiento? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted usa un diccionario o usa un traductor en línea y pone leisure, la palabra que le traduce es ocio. Y mucha gente lo está usando sin entender siquiera qué es ocio. Entonces, para resumir, depende del autor, podría haber una diferencia muy clara entre ocio y recreación o verlos como sinónimos. Continuamos con este conversatorio y Johnny Ortega Artavia realiza un comentario y también una consulta en torno a la temática del día. Dice, actividades como caminar, correr o andar en bicicleta son permitidas mientras se realicen de forma individual y se pueden hacer en zonas de poca aglomeración de personas. Bueno, eso es un comentario que hace. Sí. Y por acá Mila dice, muchas gracias, profesora. Un gusto saludarla. Considero importante lo que mencionó y los jerarcas en salud lo han mencionado muchas veces. Esto vino para quedarse, pero siento que muchas personas todavía están en la expectativa de que esto pronto va a pasar y se va a volver a la normalidad. Y han dejado de hacer y quizás están postergando muchas cosas importantes y complementarias de su vida. Pero lamentablemente, hoy por hoy, que esto va a llevar tiempo y hay que actuar cayendo en la realidad para no enfermar. Sí, sí, era lo que les comentaba. Realmente no tenemos que esperar a estar en una situación extrema para darnos cuenta de que necesitamos un cambio. Pero ya eso es muy individual. Yo espero pues que la charla pues los haga meditar, pero sobre todo dar ese paso de aplicar las actividades y empiecen a experimentar, que pueden empezar con actividades que ya conocidas, que usualmente es lo que uno hace, y después va modificando y agregando y divirtiéndose, que al final de cuentas es lo importante. Y en recreación familiar, lo que les decía, complacer, ceder y compartir para que haya vida de calidad dentro del núcleo familiar. Y ya vamos casi llegando al final de este conversatorio. No sin antes brindarle la palabra a doña Jacqueline para que dé el cierre final a este conversatorio y después una reflexión final de doña Carmen. Adelante. De mi parte, indicar, ¿verdad?, la importancia que tiene pensar desde la recreación, no solamente en este contexto que estamos viviendo de pandemia, sino en realidad en la vida cotidiana, porque efectivamente la recreación involucra todo un desarrollo integral de la persona que a veces dejamos de lado. Y poder haber compartido con Carmen Grace esta tarde nos permite también valorar
cómo se ha transformado también nuestros espacios recreativos y nuestra vida personal y familiar con nuestros amigos más cercanos en relación con la pandemia. Así que creo que es un tema central de interés para quienes estamos involucrados en el campo educativo, tenerlo siempre presente, así como para los especialistas como Carmen Grace, que dedican su vida a esta reflexión, a esta indagación sistemática. Y aprovecho de desearles a todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Jacqueline, por sus palabras. Ahora una breve reflexión de la doctora Carmen Grace. Pues yo quiero finalizar diciéndoles que incorporemos la recreación como parte de nuestro estilo de vida. Ahora de manera forzosa tal vez lo vamos a hacer, lo van a hacer muchas personas, pero que no sea solo durante la pandemia, que lo sigan incorporando, que esa hora diaria, que esas 4 horas los fines de semana, realmente las utilicemos haciendo recreación y de manera individual, en parejas, en pequeños grupos, con la familia, por ahora, y ya después vamos a expandirlos no solamente al ámbito del hogar, sino fuera de él. Pero aplicar, tal vez el mensaje final es apliquen lo que les comenté para que obtengan los beneficios. Si les cuesta a algunas personas valorar la recreación, piensen en los beneficios. ¿Qué beneficio voy a obtener si hago esto? ¿En qué puede beneficiar esto? ¿En qué nos puede beneficiar? Y tal vez así podamos seguir acostumbrándonos a recrearnos y no verlo como una actividad de lujo, como era hace muchos años, ¿verdad? Que los que se recreaban eran las personas adineradas porque tenían el dinero y el tiempo, y en cambio las personas de clases bajas, tenían que trabajar para poder subsistir. Entonces la recreación no es un lujo, es una necesidad y debe ser parte del estilo de vida de las personas si quieren tener salud integral y vencer de mejor manera o tener mejores condiciones de salud cuando la pandemia termine. Muchas gracias a la doctora Carmen Grace por acompañarnos esta tarde, también a la doctora Jacqueline García Payas, quien es la directora del INIE de la Universidad de Costa Rica, este Instituto de Investigación en Educación, y también agradecer a esas personas que nos han acompañado durante esta tarde. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener una charla a partir de las 3 de la tarde sobre movilidad urbana en todas las agendas. Nos va a acompañar el director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial, Roy Rojas Vargas. Así que queda abierta la invitación para que nos acompañen a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por participar de este conversatorio.